Lecciones y aprendizajes del libro El alquimista, parte 2. Recapitulando el video anterior, habíamos visto que Santiago tuvo un gran éxito durante su estadía con el mercader, con la venta de cristales e incluso de té. El negocio creció mucho e incluso el dueño, el mercader, contrató a dos personas más, ¿no? En un primer momento sabemos que el mercader era una persona un poco cerrado, con muchos miedos a los cambios sobre todo, pero gracias a haber conocido a Santiago pudo entender mucho mejor las cosas. Ya había transcurrido un año y Santiago había reunido suficiente dinero, incluso como para comprar un rebaño de ovejas. Él decidió salir de ese lugar, incluso sin despedirse del mercader, y pensó en regresar a España, ¿no? Su lugar de origen. Pero como todo ya está escrito, Maktub, que es un término árabe, él llega a otro lugar, llega a un almacén. Es ahí donde conoce al inglés, intercambian palabras, se van conociendo y ven que tienen muchas cosas en común. Una de ellas era que habían hablado con un rey, que era algo muy extraño para ese entonces, y ambos tenían dos piedras preciosas, Unín y Turín. Entonces, luego de una conversación muy bonita, muy interesante, escuchan también a los alrededores que una caravana se está dirigiendo hacia el desierto, hacia el oasis precisamente. Entonces, ambos emprenden este viaje junto a una gran caravana. Muchos extranjeros también se unieron ahí y se dieron cuenta que ambos tenían un propósito, ¿no? Mientras que Santiago quería ir por su leyenda personal o por su tesoro, por ese gran sueño que tuvo desde hace ya mucho tiempo, por el otro lado, el inglés quería encontrar a un alquimista. Este chico leía muchos libros sobre alquimia y sentía que tenía que estar bien preparado para cuando llegara la hora de conocer al alquimista, ¿no? Sentía que de repente le iba a hacer una serie de preguntas, evaluación, y tenía que estar preparado. Durante el viaje, ya en el desierto, Santiago tenía una característica muy peculiar. Él era muy observador, así es que él se detuvo mucho a observar cómo funciona todo, la arena, los camellos, cuando paran, cuando tienen que descansar, cuando hay que dar la vuelta. Observaba mucho esos detalles. En cambio, el inglés simplemente se sumergía en sus libros y no se detenía a observar todo lo que ocurría a su alrededor. Así es que un día Santiago le dice, ¿por qué no observas las señales? ¿No? Que eso es clave en realidad para entender o interpretar el lenguaje del mundo. Mientras que el inglés le dice, ¿por qué no lees los libros? Entonces, ahí tenemos un gran aprendizaje. Es muy bueno leer libros, conocemos mucho más, podemos, no sé, incluso viajar a lugares extraños sin salir del lugar. Pero cuando una persona ya está en un determinado sitio que incluso no conocías, es momento de disfrutarlo al máximo, de observar. No todo el tiempo vamos a estar con los libros leyendo, o sea, nos vamos a perder del viaje que estamos haciendo. Eso no puede ser. Entonces, ahí hay una gran lección que debemos aprender. Cuando por fin llegan al oasis, que era un lugar enorme, gigante, muy hermoso, rodeado de palmeras, pozos y más, se detienen, toda la caravana empieza a descansar, a tomar un tiempo de descanso para continuar luego su viaje. Se escucha también a los alrededores que una guerra se aproxima, ¿no? Mientras tanto, eh, Santiago paseaba por todo el lugar para conocer, ver, aprender. Mientras tanto, el inglés solamente le interesaba encontrar al alquimista. Así es que buscó a Santiago y le dijo, vamos a buscar al alquimista, seguramente debe estar por aquí. Antes de continuar, vamos a hacer como que un paréntesis. El alquimista realmente se encontraba en ese lugar y él presentía que una persona iba a llegar a él para que éste le enseñe, le brinde todos sus conocimientos y toda su sabiduría. Entonces el inglés le pide a Santiago que pregunte a las personas de ese lugar si conocían al alquimista.
él quería pasar un poco desapercibido. Así es que empezaron a ver a quién podían preguntar y vieron que había muchos pozos y habían personas, mujeres sobre todo, que se dirigían a ese pozo a sacar agua. Entonces, Santiago se atrevió a preguntar a una de ellas que estaba vestida de negro y esta señora no conocía al alquimista y le dijo que tampoco podría hablar con ella porque era una mujer casada. Entonces, tuvieron como que cierto temor de seguir preguntando, ¿no? De llegar de repente a personas incorrectas. Luego apareció un hombre a quien le preguntaron por el hombre que cura todas las enfermedades, ¿no? Este señor respondió, Alá es el que cura todas las enfermedades. Así es que no llegaron a dar con el paradero hasta que dieron con una chica que no estaba vestida de negro, llevaba un cántaro y le preguntaron también a ella. Pero antes de lanzarle la pregunta, Santiago sintió en ese momento que el tiempo se detenía, que había encontrado algo distinto. Su corazón le dictaba que esto era en realidad amor. De repente había encontrado al amor de su vida. Sintió que ella también habría sentido lo mismo y luego le preguntó su nombre, ¿no? A lo que respondió Fátima. Entonces le hizo la pregunta, le preguntó si conocía al hombre que conocía los secretos del mundo, a lo que respondió, conversa con los Dijins, que eran los demonios. Ella le señaló hacia el sur donde habitaba este hombre. Mientras tanto, el inglés se había quedado mucho tiempo esperando ahí alguna señal y conoció al alquimista, ¿no? Donde le preguntó si ya había logrado convertir el metal en oro, a lo que respondió, para eso he venido hasta aquí, para que me enseñes, ¿no? Entonces el alquimista le responde, ve e inténtalo. Y aquí aparece una gran lección, ¿no? El alquimista sentía que una persona iba a llegar hacia él y él tenía que enseñarle algo, pero cuando llegó este chico que lo estaba buscando, en realidad, al parecer el alquimista se dio cuenta que no estaba preparado para dar un siguiente paso. Y es que muchos de nosotros también, si nos ponemos en su lugar, a veces queremos lograr cosas, tener resultados, encontrar a los expertos. Y cuando damos con estas personas, en realidad lo que nos dicen es, sigue intentando o estás por buen camino, pero nada más. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad nos falta aprender mucho más para poder conectar realmente con estos grandes hombres que nos pueden llevar a un siguiente nivel. Mientras tanto, como mencioné, en ese lugar se suscitaban muchas guerras, ¿no? Y el oasis era como un lugar de refugio, de descanso, y respetaban ese lugar. Sin embargo, pues surge aquí decisiones. Si esperar más tiempo, meses o incluso años a que termine la guerra, o unirme a la guerra, o de repente hacer algo distinto. Fue así como el jefe tribal de esta caravana le pide a Santiago que converse con los demás jefes tribales. Eran como ocho jefes tribales, entonces que tenían que llegar a algún acuerdo. Y tras una discusión muy larga, al parecer el alquimista se encontraba muy cerca ahí y escuchaba todo lo que estaban conversando. Así es que de un momento a otro se aparece frente a Santiago, ¿no? En una forma muy espectacular, como que con un trueno en un caballo. Incluso Santiago tuvo la imagen de Santiago de Matamoros, ¿no? Entonces, este alquimista le hace una serie de preguntas como para determinar el valor de Santiago, a lo cual Santiago responde muy bien. Él sentía que llegar hasta aquí había sido lo máximo, que había aprendido muchísimo, que incluso ya había encontrado su tesoro. Entonces no tenía miedo de morir incluso porque se sentía de alguna manera amenazado por este gran personaje. A partir de ahí ya se logran conectar mucho mejor con el alquimista, quien le va a brindar una serie de aprendizajes que les estaré contando en la parte 3 del video que va a seguir a continuación.